Muchachos, vamos a dar comienzo con la primera clase del tercer parcial. Sí, vamos a continuar o vamos a repasar el tema de potencia, ¿sí? Para que quede bien claro, para luego pasar a la función de transferencia. Vamos a hacer este ejercicio, ¿sí? Este ejercicio es ejercicio de examen del segundo parcial. Voy a hacer los tres ejercicios que puse. El primer ejercicio me dice calcule. Tengo el siguiente circuito, ¿sí? En el examen a ustedes les aparecía un valor K. Ese valor K significa kiloohmios, ¿sí? Multiplicado por 1000. En el inciso A me pide la potencia media consumida por el circuito. El inciso B, la potencia aparente vista por la fuente en forma rectangular y fasorial. Y el inciso C me pide el factor de potencia en la carga total. Siempre nosotros tratamos de empezar por el inciso A en los ejercicios. Pero yo tengo que ver, a veces yo me puedo complicar un poco en cómo resolver el ejercicio. Entonces vamos a ver cómo me conviene hacer el ejercicio para ahorrar el mayor tiempo posible. Si observo, en el inciso B me pide la potencia aparente, y la potencia aparente es S, que es igual a la parte real, que es la potencia media, o la potencia reactiva, que es lo mismo, más el valor imaginario, que es Q, y Q es la potencia reactiva o potencia imaginaria. Entonces, si yo encuentro la potencia aparente total, que es la vista por la fuente, voy a encontrar la potencia consumida por el circuito, porque la potencia consumida por el circuito es la potencia que consume todo esto de aquí, que es la potencia vista por la fuente también. Entonces de aquí yo puedo matar dos pájaros de un tiro. Encuentro la potencia aparente y a la vez encuentro la potencia consumida, la potencia media consumida. Y el factor de potencia, pues yo sé que el factor de potencia es igual al coseno de teta, ¿sí? Y el coseno de teta, si lo vemos en forma de triángulo rectángulo, es igual al lado opuesto entre hipotenusa. El lado opuesto me representa el eje X, que es la potencia real, o la potencia media, dividida entre la hipotenusa, que es la potencia aparente. Y ambos ya los tengo de los incisos anteriores, entonces ya conozco la potencia, el factor de potencia. Entonces así lo vamos a hacer. Comencemos entonces con el inciso B. Yo sé que la potencia aparente se representa con S, esto va a ser igual a la potencia real, ¿sí? La puedo representar como P o P medio, que es lo mismo, la potencia media es la misma, más IQ. Eso me representa la potencia aparente. La potencia aparente, ¿sí? En este caso, como me está pidiendo la potencia aparente vista por la fuente en forma rectangular y fasorial, ¿sí? Entonces lo podemos... Esta es en la forma rectangular. Si yo lo quiero pasar a la forma fasorial, la calculadora me va a ayudar a hacerlo. Pero si lo quiero calcular por aparte, yo sé que la magnitud de esto va a ser la raíz cuadrada del valor p al cuadrado más el valor q al cuadrado, la magnitud de s. Y el ángulo va a ser la tangente inversa de q entre p. Y así obtengo el ángulo. Entonces ya tengo de forma fasorial, si yo no lo quisiera hacer con la calculadora. Bueno, comencemos entonces. Para conocer la potencia aparente vista por la fuente, yo necesito tener el valor de la z equivalente, ¿sí? Porque ahorita tengo la z, el valor de z está disperso en valores de resistencia, de inductancia y de capacitancia. Entonces el circuito que tenemos, vamos a pasar estos henrios, los vamos a pasar a ohmios, y estos faradios, esos microfaradios los vamos a pasar a ohmios también. Vamos a utilizar la fórmula. Entonces traslademos este circuito aquí al inciso B para que podamos hacer el equivalente, y luego de ello transformamos el valor equivalente en henrios y de faradios a ohmios. Trasladamos el circuito, ¿sí? Trasladamos el circuito y vamos a hacer el equivalente del valor de la inductancia y el valor de la capacitancia.
El valor de la reactancia inductiva va a ser igual a I omega L, ¿sí? I omega L, y el valor de la reactancia capacitiva es 1 sobre I omega C. El valor de L ya lo conozco, el valor de C ya lo conozco, pero el valor de omega todavía no lo conozco, ¿sí? ¿Cómo lo calculo? Bueno, el ejercicio me está dando, no me está dando el omega, pero me está dando la frecuencia a la que está trabajando el circuito, que es 50 Hz. Y con ello yo sé que la velocidad angular o la frecuencia angular es igual a 2πf. Omega va a ser igual a 2pi por f, que en este caso serían 50 Hz. Y eso me da como resultado, 2pi por 50, 314.16. 314.16 radianes sobre segundo. Entonces ya tengo el valor de omega. Ese valor de omega lo voy a sustituir en cada uno de los valores que yo tengo aquí. En este caso 314.16 por L. El valor de L es de 4 henrios. Y eso me queda como resultado. Y eso me da como resultado 1256.64 I ohmios. Recordando que la calculadora la debemos tener en radianes y en rectangular para que la respuesta me la dé en forma rectangular, porque así es que me interesa obtener los resultados de las reactancias, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Estos son ohmios, un valor bien grande. Ahora vamos con el de la capacitancia. El de la capacitancia, el valor equivalente de la capacitancia. La reactancia capacitiva, 1 sobre y el valor de omega, que ya dijimos que es 314.16 por el valor de la capacitancia, que en este caso sería 2 microfaradios, y eso es 2 por 10 a la menos 6 faradios, ¿sí? Entonces ingresamos ese valor a la calculadora y miramos a ver qué valor obtenemos. Y me da como resultado, al ingresar a la calculadora, menos 1591.55 I. Colocamos el valor 1591.55 I ohmios, y esos son los valores que nosotros vamos a sustituir acá. Aquí el valor de XL y aquí el valor de XC. Una vez teniendo eso, vamos a hacer el equivalente de este circuito. Para ahorrarnos tiempo, nosotros sabemos que esto está en serie, ¿sí? Que esto de aquí está en serie. Lo tengo que sumar. 22 más 12 sería 34, perdón. Y ese 34 kilo ohmios está en paralelo con este valor que está aquí, con 7. Entonces vamos a encontrar el equivalente de ese de un solo para ahorrarnos un poco más de tiempo. Hacemos el circuito y miramos que nos queda de esta forma, pero necesitamos calcular ese valor de R equivalente 1. Ese R equivalente 1 va a ser igual a 34 kilo ohmios. 34 kilo ohmios en paralelo con ¿quién? Con 7 kilo ohmios. Entonces 34 kilo ohmios más 7 kilo ohmios, ¿sí? De esta forma. Pueden utilizar la otra fórmula también, no importa, esta es lo mismo. Esta la puedo usar cuando tengo dos resistencias, por eso la estoy usando. R equivalente 1 va a ser igual a, haciendo la operación matemática, el paralelo de 34 kilo ohmios con 7 kilo ohm me queda como resultado 5.80 kilo ohm. Ese es el valor de la resistencia equivalente 1. Yo sé que ustedes ya han de saberlo, pero ¿por qué no le estoy poniendo el 34.000 o no lo estoy multiplicando por 1000? 34.000 por 7.000 entre 34.000 más 7.000. Como tanto el numerador como el denominador va a tener un factor común 1000, que es ese valor K, entonces no importa si pongo 34 o pongo 34.000, la respuesta me va a quedar lo mismo. Por eso no lo multiplico por 1000, ¿sí? Bueno, ya conozco el valor del R equivalente 1.
Entonces yo puedo hacer el equivalente de esto que está aquí, ¿sí? El equivalente de esto que está aquí, eso está en serie. Entonces al estar en serie vamos a hacer, eso le vamos a llamar un R equivalente 2. Vamos a encontrar ese R equivalente 2 a ver cuánto nos queda. Al hacer esa suma me queda el valor de la reactancia capacitiva, ¿sí? Que me dio menos 1591.55 y le sumo este 15.000 ohmios o 15K. No puedo hacer la suma algebraica porque el valor de este es imaginario y este es un valor real, entonces solo lo dejo expresado. Pero este no se llamaría R equivalente 2, sino que se llamaría Z. ¿Por qué? Porque tiene parte real y parte imaginaria, no es una resistencia como en las anteriores. Entonces le vamos a cambiar el nombre. Vamos a poner Z equivalente 2. Y acá también le vamos a cambiar. Le vamos a poner Z equivalente 2. Z equivalente 2. Listo, tengo ese valor ya. Lo vamos a encerrar para saber de qué es una de las respuestas. ¿Sí? Para ver qué es una de las respuestas. Teniendo eso, yo voy a encontrar el equivalente de esto que está aquí. ¿Sí? Eso está en paralelo. Entonces vamos a hacer el paralelo y ahí vamos a encontrar un Z equivalente 3. Ingresamos los valores porque están en paralelo, ¿sí? Los ingresamos de esta forma. Ojo al momento de escribir o cómo vamos a ingresar los valores a la calculadora, porque si aquí estoy hablando en miles, también tengo que hablar en miles en este de aquí, en miles esto de acá, o sea que tengo que transformar ese K, ya lo tengo que dejar escrito como un valor multiplicado por 1000, porque no puedo decir 1591 más un K, porque la calculadora no lo va a entender. Entonces usted tiene que transformarlo. O trabaja ambos en valores de K, que este me quede como 15.9155i más 15 por 5.8. Eso sí lo puede hacer. Igual en el denominador, eso sí lo puede hacer. Pero si no lo quiere hacer de esa forma, tiene que hacerlo así como lo tengo escrito yo acá. Ingresemos esos valores a la calculadora a ver cómo nos queda la respuesta. Ingresando los valores me queda como respuesta 4192.11 menos 123.031i. Entonces ese sería el valor del paralelo de ambas impedancias. Una vez teniendo esa respuesta, yo ya puedo encontrar el Z equivalente total, que sería, esos tres están en serie, entonces los voy a sumar. Hagamos eso para que ya nos quede el circuito de forma resumida. Entonces colocamos el valor aquí es 25, recordando que el ejercicio me dice 25 ohmios, no 25K. Ese valor no va multiplicado por 1000. Este que está aquí es el valor de la reactancia inductiva y este es el resultado de la Z equivalente 3 que encontramos anteriormente en el paso anterior. Sumamos esos valores y me queda como resultado, aquí lo hice, 4217.11 más 11133.61i. Esa sería la respuesta de la Z equivalente. Escribimos el valor de la Z equivalente total, que nos queda de esta forma, ¿sí? Y ahora sí podemos empezar a resolver el ejercicio de encontrar la potencia aparente, porque ya tenemos el valor de la Z equivalente. Ya estamos viendo el valor Z equivalente visto por la fuente, o el valor de la carga total. Bueno, yo sé que la potencia aparente es igual al voltaje RMS por la corriente IRMS conjugado, ¿sí? Cambiarle ese valor conjugado, habíamos dicho que solamente era cambiarle el signo que tenía en el fasor, valor de la corriente. Si la corriente IRMS era positivo el ángulo, entonces el conjugado de ese valor iba a ser negativo. ¿Y por qué hacíamos eso? Porque la potencia aparente es igual al voltaje RMS por la corriente IRMS con el fasor
del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar esta primera ecuación que tengo acá, pero yo no conozco la corriente, no conozco el valor de la corriente, ¿sí? Pero yo conozco el valor de el voltaje ya, el voltaje de la fuente, ¿sí? Entonces yo puedo decir que esto es igual al voltaje RMS al cuadrado dividido entre un valor de Z, ¿sí? Y este Z va a llevar el valor conjugado por esto que está aquí. Yo lo estoy haciendo de esta forma. Ustedes pueden venir y encontrar el valor de la corriente dividiendo el voltaje que ya conocemos, que es 115, dividido entre el Z equivalente, ¿sí? Y a eso le sacan el valor conjugado y van a tener el valor de la corriente, ¿sí? Yo lo voy a hacer de esta forma, pero vamos a llegar al mismito resultado. Entonces, como colocamos el valor RMS, el valor voltaje que ya tengo, los 115 voltios son valores RMS ya, ingresamos esos valores a la calculadora, ¿sí? Ingresamos esos valores a la calculadora y me queda como resultado 2.9247 más 0.7861 y ese sería el valor de la potencia aparente. Entonces lo vamos a escribir 2.9247 más 0.7862i. Vamos a redondear ese último valor. Esto es en VA, voltampere. ¿Sí? Ya tengo el inciso B en valores rectangulares. La potencia aparente en valores rectangulares. Pero también me lo pide en forma fasorial. Una vez teniendo eso como resultado, lo único que tengo que hacer para pasarlo a forma fasorial es el valor que me quedó como resultado en forma... Vamos a ver aquí. El valor como resultado que me quedó en la forma rectangular, ese valor lo vamos a pasar a forma polar, teniendo en cuenta que tuve que irme a la configuración de la calculadora, ¿sí? Teniendo en cuenta que me fui a la configuración de la calculadora y que tengo que tener grados y tengo que tenerlo en forma polar para que la respuesta me quede en forma de fasor. Al pasarlo a la forma fasorial me queda como respuesta la potencia aparente como 3.0285 con un ángulo de 15.0461 grados. Esto es VA, voltampere. Entonces aquí ya tengo las dos respuestas en forma fasorial, forma rectangular. Aquí le vamos a poner rectangular y aquí le vamos a poner fasorial. Rectangular y fasorial. El inciso A, ¿qué me dice? Porque esto es lo que me pedía el inciso B. Me pide la potencia media. ¿Sí? La potencia media. ¿Y la potencia media cuál es? La potencia media es esta. Porque me dice la potencia media que, vamos a ver exactamente, la potencia media que consume el circuito o consumida por el circuito. Entonces es la parte real de la potencia aparente total, ¿sí? Entonces sería la potencia media va a ser igual a la parte real de la potencia aparente, que sería 2.9247 watts. Y yo ya tendría la respuesta del inciso A, porque ya lo encontré aquí por eso hice primero el inciso B, para no hacer doble trabajo. Y el inciso C, ¿qué dice? El inciso C, ¿qué dice? Encontrar el factor de potencia. Factor de potencia. Yo sé que el factor de potencia es igual a coseno de teta. Y coseno de teta es lo mismo que yo diga la potencia real entre la potencia aparente. Entonces, potencia
real o potencia media dividida entre la potencia aparente, ¿sí? La potencia aparente. ¿Cuánto es la potencia media? ¿Cuánto es el valor de la potencia media? 2.9247. ¿Y cuál es el valor de la potencia? ¿Y cuál es el valor de la potencia aparente? Este valor que está aquí, la magnitud. Esa es la que vamos a colocar. Entonces sería 3.0285. 3.0285. Factor de potencia. Hagamos eso en la calculadora a ver cuánto nos queda. Hacemos la división. La potencia media dividida entre la potencia aparente y me queda 0.9657. Recordando que no me puede dar un valor ni menor a 0 ni mayor a 1, ¿sí? Porque el factor de potencia va entre 0 y 1. Entre más cercano a 0 es el factor de potencia, es malo. Quiere decir que hay más reactivo que potencia real. Más potencia reactiva que potencia real. Y cuando el valor se acerca a 1, quiere decir que el circuito es casi resistivo. El valor de la resistencia es mayor que el valor de las reactancias. Entonces aquí sería 0.9657. Este es un muy buen factor de potencia. Muy buen factor de potencia. Entonces aquí tendríamos el inciso C del ejercicio. Y ahí tendríamos el ejercicio 1 hecho por completo. El ejercicio 2 me dice una carga eléctrica opera a 200 voltios, la carga absorbe 40 kVA con un factor de potencia de 0.8. Calcule. Inciso A, la potencia aparente de la carga, magnitud en forma rectangular y en forma fasorial. Vamos a hacer el inciso A. Me dicen magnitud. Bueno, la magnitud de S ya me la está dando el ejercicio. Es 40. Entonces aquí solo voy a colocar 40 kVA. El ejercicio lo da. ¿Sí? El ejercicio lo da. ¿Qué otra cosa me dice? La potencia aparente en forma rectangular. S es igual a P más IQ. ¿Sí? O sea que yo necesito el valor de P y el valor de Q para tener la potencia aparente de forma rectangular. Entonces vamos a encontrar P. Y P es igual a la magnitud de S por el coseno de teta. Y este coseno de teta es lo mismo que el factor de potencia. Es lo mismo. Entonces P va a ser igual a la magnitud de S, que ya sabemos que es 40 kVA, multiplicado por 0.8, que es el factor de potencia. Entonces 40 por 0.8, 40 por 0.8 me da como resultado 32 kVA. Perdón. Kilowatts. 32 kilowatts. Recordando que es potencia aparente, ¿verdad? Ahora vamos a encontrar la potencia reactiva. La potencia reactiva, que es Q, es igual a la magnitud de la potencia aparente, ¿sí? Por el seno de teta, ¿sí? El valor de seno de teta no lo conozco, pero sí conozco el valor del coseno. Entonces aquí voy a hacer un apartado y yo sé que el coseno de teta, ¿sí? Coseno de teta es igual a 0.8. Si yo despejo teta, teta es igual a coseno a la menos 1 de 0.8. Coseno a la menos 1 de 0.8. Vamos a ver el valor de teta, cuánto nos queda como resultado. Vamos a ver, vamos a colocar el valor aquí, coseno de 0.8. Pero hay que tener los valores en grados, porque yo necesito la respuesta en grados.
Ah, pero sí lo tengo en grados. Ah, ya sé cuál es el error. El error es que puse coseno, no coseno a la menos 1. Coseno a la menos 1, 0.8, 36.87. 36.87 grados. Ese sería el valor de teta. Entonces aquí Q va a ser igual a la magnitud de la potencia aparente, que es 40 kVA, multiplicado por el seno de ese ángulo que encontré, 36.87 grados. Y Q me va a quedar como respuesta. Voy a multiplicar ese valor 40 por seno, 40 por el seno, 36.87. Me da 24.06. 24.06 kilovoltampere reactivo, ¿sí? No se les olvide el valor de K. Entonces ya tengo el valor de la potencia imaginaria, de la potencia reactiva. Entonces sustituimos esos valores acá, sería 32 kilowatts, vamos a dejar como W, más y 24.06 kilovoltampere reactivo. Entonces aquí tendría la respuesta en forma rectangular. Aquí tendría la respuesta en forma rectangular. Ahora me la pide en forma fasorial. Cuando lo quiero hacer en forma fasorial, lo que hago es que escribo el 32. No le pongo el K porque como ambos son K, la respuesta solo le agrego el valor K al final. 32, que me dio la potencia real, más la potencia imaginaria acompañado por el I. Y lo traslado en forma polar. Me queda los 40. Este 0.40.036 me queda porque como no estoy tomando todos los valores que corresponden a la parte imaginaria, ¿sí? Por eso me queda, pero este 40 tiene lógica porque es el 40, es la magnitud que me están dando el ejercicio. ¿Con el ángulo de quién? Con el ángulo del factor de potencia. Entonces, de esa forma yo ya calculé de forma fasorial la potencia aparente. Si yo me detengo un rato, me fijo que si yo quiero tener la potencia aparente en forma fasorial, es lo mismo que yo tenga la magnitud de la potencia aparente con el ángulo de quién, con el coseno a la menos 1 de el factor de potencia, ¿sí? Que eso fue lo que encontré de esa forma, ¿sí? Pasemos entonces al inciso B. El inciso B me dice que calcule el ángulo de la carga. Bueno, el ángulo de la carga es teta, y ese teta viene dado por el coseno a la menos 1. Viene dado por el coseno a la menos 1 del factor de potencia, ¿sí? Coseno a la menos 1 del factor de potencia, que es exactamente lo que nosotros encontramos acá, en ese lado de acá. Entonces eso me da como respuesta, teta va a ser igual al coseno a la menos 1 de 0.8, y eso me da como respuesta, ¿sí? Teta igual a 36.87 grados. 36.87 grados. Ya lo habíamos encontrado en el inciso anterior. Siempre el factor de potencia lo que me denota es la carga, porque recuerden que es la relación de la potencia aparente, y la potencia aparente quien me la da es la carga. La relación entre la potencia aparente y la potencia media que yo tengo. La potencia media o la potencia real me la da la carga, y la potencia aparente también me la da la carga. Entonces ese factor de potencia me genera el ángulo que va a tener la carga, que sería ese 36.87 grados. Okay, el inciso C dice la impedancia de la carga en términos fasoriales y rectangulares. O sea que yo necesito encontrar el valor de la impedancia, ¿sí? Yo sé que la impedancia en forma rectangular, vamos a ver, la impedancia en forma rectangular
es igual a una potencia, a una resistencia, más una reactancia, ¿sí? Pero no conozco ni esta que está aquí. Esa es para la parte rectangular. Y para la parte fasorial sería Z, la magnitud, bueno, Z como el valor de Z en términos fasoriales sería la magnitud de Z, ¿sí? Con el ángulo que sería el coseno a la menos 1 del factor de potencia, ¿sí? Coseno a la menos 1 del factor de potencia. Entonces yo necesito encontrar ese valor de impedancia, porque esta magnitud no la conozco. Este valor sí ya lo conozco, el ángulo ya lo voy a conocer, que va a ser este mismo de acá, 36.87. Ese va a ser el ángulo que vamos a tener aquí en total. Pero el valor de Z no lo conozco. Entonces vamos a calcularlo. Tengo que plantear primero a qué es igual la impedancia, ¿sí? Yo sé que la magnitud de la impedancia es igual al voltaje RMS entre la corriente RMS. El voltaje ya lo conozco, el ejercicio me está diciendo que son 200 voltios, ¿sí? Son 200 voltios. En este caso no recuerdo si en el examen yo les dije si iban a utilizarlo como RMS o lo iban a utilizar como valor pico. En el caso de que lo hayan transformado, lo voy a tomar como bueno, o si lo tomaron ya de un solo como 200, lo voy a tomar como bueno también, porque ahorita me fijo que no lo especifiqué. Entonces 200, pero no conozco el valor de la corriente. Este valor de corriente no lo conozco, tengo que calcularlo. Y como lo calculo, tengo que utilizar una ecuación donde me relacione la corriente eficaz. Y me recuerdo de la ecuación de la potencia media, que es igual al voltaje RMS por la corriente RMS por el factor de potencia. Este valor ya lo conozco, que me está diciendo que son... Ya tengo el valor de la potencia media, que lo calculamos cuando teníamos el valor rectangular de la potencia aparente. Este valor es 32. El valor RMS ya lo conozco, que es este que está aquí. La corriente es la que ando buscando, no la conozco, ¿sí? Y el factor de potencia ya lo tengo. Entonces tengo que despejar para poder encontrar esta respuesta, ¿sí? Entonces despejemos. Me va a quedar que la corriente RMS va a ser igual a la potencia media, ¿sí? Dividido entre el voltaje RMS y el factor de potencia. Vamos a ver, lo vamos a hacer aquí abajito. La corriente eficaz va a ser igual a la potencia media, que nos quedó como resultado 32 kilowatts, ¿verdad? Así nos quedó como respuesta. 32 kilowatts. El valor del voltaje sería 200 voltios multiplicado por el factor de potencia, que el ejercicio me dice que es de 0.8. Hacemos la división de eso, a ver cuánto nos queda como resultado. Recordando que este 32 kilowatts tengo que pasarlo, multiplicarlo por 1000, 32.000. Me da como resultado una corriente de 200 amperios, una corriente bien alta, pero sí tiene sentido porque son 40 kVA. Haciendo relación, los transformadores, póngale en una residencial como el Toronjal o el Sauce, casi todos andan entre 50 y 100 kVA. Y imaginen esas casotas que hay ahí, cuánta corriente consume. Entonces sí tiene sentido la cantidad de corrientes que nosotros estamos calculando en este inciso. Teniendo el valor de la corriente, que es 200, ¿sí? Lo coloco aquí, 200 amperios. Entonces va a quedar 200 entre 200, el valor de Z es igual a 1. Un ohmio sería la respuesta del valor de Z, ¿sí? Y ya tendríamos, en este inciso me pide la impedancia en términos fasoriales rectangulares.
Bueno, esto no sería respuesta, porque no me está pidiendo la magnitud, me está diciendo en valores rectangulares y en fasoriales. Vamos a encontrar el fasorial. El valor de z en forma fasorial va a ser igual a la magnitud de z por el ángulo del coseno inverso del factor de potencia. ¿Sí? El valor de z ya lo conozco, que es igual a 1, la magnitud. Y el ángulo es de 36.87 grados. Entonces ese sería el valor de la impedancia en términos fasoriales. Aquí vamos a poner fasorial. Y si yo quiero conocer ese valor en términos rectangulares, entonces para obtener el valor en rectangulares yo coloco la respuesta que obtuve en fasorial y configuro la calculadora a que me quede en respuesta radian rectangular, ¿sí? Una vez hecho eso, solamente le doy, copio el valor, le doy enter, y ya me da la parte real y la parte imaginaria, que sería la parte resistiva y la parte reactiva de la impedancia. ¿Qué sucede? Si yo quiero corroborar si esta respuesta está buena, hago el triángulo de Pitágoras. Corroboro este valor al cuadrado más este valor al cuadrado, le sacamos la raíz y miro 0.9999, que redondeado es 1, y ese 1 es la magnitud de la impedancia que yo tengo. Entonces vamos a colocar esos valores como respuesta. 0.6755 menos 0.7373 y esos son ohmios, y esa sería la respuesta en forma rectangular. Sería la respuesta en forma rectangular en el inciso C. Vamos a encontrar ahora el inciso D. El inciso D dice: calcule la potencia reactiva de la carga. Para este inciso no necesitamos hacer nada más que escribir lo que ya hicimos en el inciso A. En el inciso A encontramos el valor de la potencia aparente en forma rectangular. Y si lo tengo en forma rectangular, la parte real es la potencia real o la potencia media, y la parte imaginaria es la potencia reactiva. Entonces ya la calculamos, solo la escribimos y ponemos que fue calculada en el inciso A. Entonces el valor de la potencia reactiva es 24.06 kilobar y colocamos que fue calculada en el inciso A. No necesitamos volverlo a hacer porque ya hicimos todo el procedimiento, no tiene ningún sentido volverlo a hacer. Vamos a hacer el inciso E. El inciso E dice: calcule el ángulo de la potencia reactiva. Yo pienso que aquí muchos se confundieron. ¿Sí? Yo sé que la potencia reactiva, en este caso 24.06 y le coloco el I para denotar de qué es potencia reactiva, solamente para denotarlo, ¿sí? Si yo hago el diagrama de potencia, yo sé que acá en este eje va a estar la potencia real, la potencia media, y yo sé que aquí va a estar la potencia imaginaria, la potencia reactiva. Este es el eje Y, y que aquí yo voy a tener un vector que me va a representar la potencia aparente. La potencia real siempre va a estar en la parte positiva del eje X, y Q siempre va a estar en la parte positiva de Y, que representa el valor imaginario. Nunca va a cambiar de posición el valor de Q, y si nunca va a cambiar de posición el valor de Q, este valor I, yo ya sé que I es igual a 1 con un ángulo de 90 grados. Si yo lo pongo en la calculadora y coloco I y lo quiero pasar a fasor,
me va a dar como respuesta 1 con ángulo de 90. ¿Y por qué 1 con ángulo de 90? 1 porque es un valor unitario y 90 porque siempre va a estar a 90 grados con respecto al origen, ¿sí? El eje Y positivo me representa 90 grados con respecto al eje X. Entonces el valor del ángulo de la potencia reactiva va a ser 90 grados. Entonces vamos a colocar aquí el ángulo de Q es 90 grados y eso siempre va a ser así. Siempre el ángulo de la potencia reactiva va a ser de 90 grados, así como el ángulo de la potencia real va a ser 0 grados, porque siempre va a estar a 0 grados siempre va a estar en el eje X. Aquí no va a tener ningún ángulo, ¿sí? Mientras que aquí va a tener 90, entonces por eso el valor me queda de 90. Vamos a pasar al inciso F. El inciso F me dice que calcule la potencia media que absorbe la carga. Entonces va a pasar lo mismo que sucedió en el inciso D, cuando nos pedía la potencia reactiva de la carga. La potencia media que absorbe la carga ya la calculamos en el inciso A. La potencia media nos dio 32 kilowatts, ¿sí? Entonces solamente lo encerramos y ponemos que calculada en el inciso A. Calculada en el inciso A. Y listo, ya tendríamos hecho por completo el ejercicio número 2. Vamos a pasar al ejercicio número 3. Tenemos el ejercicio 3, el cual me dice, usando el circuito, el cual se comporta senoidalmente, calcule con W igual, omega igual a 55 radianes sobre segundo, calcule lo siguiente. Bueno, aquí no había leído algo, aquí cometí un error. El ejercicio me dice 15 ángulo, no, sí, así dice, 15 ángulo de 25. 15 ángulo de 25 ya me da el valor fasorial acá, ¿sí? Entonces, el inciso A me dice calcular la corriente IL, ¿sí? O sea, la corriente que va por el inductor sería aquí. IL, aquí le puse el valor de IL, cuando T es igual a 0. Y coloco qué es lo que pasa cuando T es igual a 0. Las terminales A y B permanecen abiertas. Estas terminales están abiertas y estas otras terminales también están abiertas. Entonces me dice que calcule ese IL. Entonces hacemos ese inciso. IL va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? A 0. ¿Por qué va a ser igual a 0? Porque las terminales A y B están abiertas. Entonces, ¿cuánto es la corriente en un circuito abierto? 0. Entonces, colocamos que la corriente IL es igual a 0, ya que es un circuito abierto. Vamos a hacer el inciso B. El inciso B me dice, calcule la corriente IL cuando T es mayor a 0. Y me dice qué es lo que pasa cuando T es mayor a 0. A y B se cortocircuitan. Cuando estoy hablando de que se cortocircuitan, significa que esto se cierra, esto de aquí se cierra, ¿sí? Se cierra. Entonces yo necesito calcular esta corriente que viene aquí, la corriente IL, cuando estas dos terminales y estas dos terminales se unen. Entonces tengo que dibujar de nuevo el circuito para ver cómo queda. Hago de nuevo el diagrama y me queda de esta forma, ¿sí? Los 10 ohmios que vienen acá, vamos a ponerlo aquí un poquito separado. Aquí está el 8. Este valor de 3 henrios tengo que pasarlo a valores en ohmios, ¿sí? Ya lo vamos a hacer. Este 3 aquí y esta parte de acá, porque desaparece, porque al estar en cortocircuito, un valor de resistencia, en este caso una impedancia, una reactancia, está en paralelo a un cortocircuito, entonces el valor se anula porque el voltaje va a ser igual a 0.
¿sí? Entonces se elimina esa reactancia y solo me queda el circuito tal y como está aquí. Repito, este valor de capacitancia se elimina porque está en paralelo a un cortocircuito, ¿sí? Entonces, al estar en paralelo a ese valor de cortocircuito, el valor de la reactancia en este caso se elimina, porque el voltaje es igual a cero en ese punto, ¿sí? Teniendo eso, vamos a calcular la corriente IL, y esa corriente IL es la que viene por aquí, es la que viene por ahí, pero yo necesito encontrar la reactancia inductiva. Para ello necesito la reactancia inductiva va a ser igual a I XL, omega L, perdón, I omega L, ¿sí? Y omega L, el valor de omega, el ejercicio ya me lo da, me dice que es 55 radianes sobre segundo, 55 por el valor de L, que es 3. Entonces eso me queda como resultado 165 y ohmios. Ese sería el valor de la reactancia inductiva que yo tengo en esta parte de acá. Ahora yo necesito encontrar esa corriente, ¿sí? La corriente que pasa por ahí. Para encontrar esa corriente yo puedo, bueno, la forma más factible de hacerlo es haciendo mallas. Es la forma más fácil como me quedaría el ejercicio. Entonces vamos a hacer mallas. Aquí vamos a tener I1, aquí vamos a tener la I2 y aquí vamos a tener I3. Vamos a hacer la primera ecuación, sería menos 15 con ángulo de 25 más 10 y 1 menos I2. 10 y 1 menos I2 igual a 0. Esa sería mi primera ecuación. La segunda ecuación sería 10 y 2 menos I1 más 8 y 2 más el valor de XL sería 165 y 2 menos I3 igual a 0. Y ya tengo mi segunda ecuación. Vamos a la tercera ecuación. La tercera ecuación sería 165 y 3 menos I2 más 3 y 3 igual a 0. Vamos a ingresar esos valores a la calculadora y vamos a encontrar las respuestas de I1, I2 e I3. Vamos a colocar aquí I1, ¿a cuánto va a ser igual? I2, I3. A ver cuánto nos queda como respuesta. Ingresemos estos valores que tenemos aquí a la calculadora para que encontremos la respuesta de los tres valores de corriente. Ingresamos los valores a la calculadora, ¿sí? Ingresamos los valores a la calculadora, recordando siempre ponerle el C-Sol y en valores en grados y polar, para que la respuesta me la dé en fasor. Entonces vamos a tener la corriente 1 nos da 2.86 con un ángulo de 24.86 grados amperios. La corriente 2, vamos a ver cuánto da la corriente 2. Vamos a copiar la corriente 3 primero. La corriente 3 me dio como resultado 1.36 con un ángulo de 25.76 grados amperios. Y la corriente 2, ya les digo cuánto dio. 1.36 también. Con un ángulo de 24.72 grados.
amperios. Ya tengo los tres valores de corriente que calculamos en la malla, ¿sí? Ahora vamos a determinar cuánto es el valor de IL. IL es la corriente que viene por acá. Y esa sería I2 menos el valor de I3. El valor de IL sería igual a la corriente I2 menos la corriente I3. ¿Sí? La corriente I2 menos la corriente I3 sería el valor de la corriente IL que viene por acá. Ingresamos los valores a la calculadora. La corriente I2 que me dio esto y la corriente I3 que dio eso. Lo ingresamos a la calculadora y miramos a ver cuánto nos da como resultado. Nos da 0.025 con ángulo de menos 64.76. Y L va a ser igual 0.025 con ángulo de menos 64.76 grados amperios. Se preguntarán ustedes por qué dio una corriente tan baja. Si nos ponemos a analizar el ejercicio, la corriente siempre busca el camino con menor resistencia para poder circular, ¿sí? Y si nos fijamos, la resistencia que me presenta el contorno de aquí, estos 3 ohmios, es menor al valor que yo voy a obtener por este lado de acá, ¿sí? Entonces, por ello es que la corriente es bien baja, porque la corriente va a buscar a irse por aquí y no venirse por acá. Por ello es que la corriente, esta corriente I2 que pasa por 8, es casi la misma que la corriente que pasa por I3, porque casi todo I2 que se distribuye en estos dos lados, casi toda se va por este lado. Y solo un poquito, ese 0.02, se va por este lado de acá. Entonces, la respuesta sí tiene sentido. Vamos a hacer el siguiente inciso. El inciso C dice que calcule el valor del voltaje entre las terminales A y B cuando T es mayor a 0. Me dicen ambos puntos. Nos vamos al dibujo y cuando T es mayor a 0, dijimos que las terminales se iban a cortocircuitar, se iban a unir, ¿sí? Entonces, ¿a qué es igual el voltaje en un cortocircuito? Concepto de circuitos 1. ¿A qué es igual el voltaje en un cortocircuito? Es igual a 0. ¿A qué es igual el voltaje en un cortocircuito? Igual a 0. Entonces la respuesta del inciso C nada más es decir que el voltaje entre A y B es igual a 0 porque es un cortocircuito. Lo colocamos de esta forma. Voltaje entre A y B es igual a 0 ya que es un cortocircuito. Y listo, ya tendríamos finalizado el inciso C. Pasamos con el inciso D. El inciso D me dice cuál es la potencia vista por la fuente. Yo sé que la potencia media es igual al voltaje RMS por la corriente IRMS por el factor de potencia, ¿sí? Por el factor de potencia o por el coseno de teta, que es lo mismo. El voltaje RMS, ¿sí? Sería el voltaje que yo voy a obtener en la Z equivalente. Y el voltaje que voy a tener en la Z equivalente va a ser el voltaje de la fuente, ¿sí? Porque haría un equivalente de todo. Y eso serían los 15 voltios. Si lo hicieron como 15 el valor RMS o lo dividieron entre raíz de 2, ambas situaciones las voy a tomar buenas porque no les especifiqué si era un valor RMS o no, ¿verdad? Pero yo lo voy a tomar como 15 por la corriente IRMS, que sería la corriente total que consume el circuito. Y la corriente total que consume el circuito sería la corriente I1 que encontramos en el sistema de ecuaciones, que es la corriente que sale de la fuente. Entonces ese valor de corriente me dio como resultado 2.86. Ese 2.86, repito, es la corriente I1 que encontramos del sistema de ecuaciones, que es la corriente que sale de la fuente, que sería la corriente total que está consumiendo toda la carga, ¿sí? Entonces, por el factor de potencia, pero este valor de factor de potencia no me sirve. Me sirve más decir que el factor de potencia es igual al coseno de teta.
No vayan a poner el valor de teta, el valor que aparece en la fuente, porque no es ese es el ángulo del voltaje, no el ángulo de la carga. Entonces, yo sé que ese coseno de teta, ese teta es lo mismo que yo diga el voltaje, el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente, ¿sí? ¿Cuánto es el ángulo del voltaje? El ángulo del voltaje me dice 15 con un ángulo de 25. Entonces el ángulo del voltaje son 25 grados menos el ángulo de la corriente. El ángulo de la corriente es el valor de ángulo que me dio con el 2.86 y es 24.86 grados. Eso me da como resultado 0.14 grados. 0.14 grados. ¿Y por qué me da un ángulo tan bajo? Por si ustedes se preguntan si está bueno o está malo el ejercicio. Eso lo que me quiere decir es que el circuito está tendiendo a ser prácticamente un circuito puramente resistivo. Cuando el ángulo me da 0, coseno de 0 es igual a 1. Y mencionábamos que entre más cercano esté a 1, eso quiere decir que el circuito es puramente resistivo, ¿sí? Y cuando más se acerque a 0, el valor del factor de potencia significa que yo estoy tendiendo un ángulo que está cercano a los 90 grados, o sea, al valor reactivo, recordando que el valor resistivo está en el eje X positivo y el valor reactivo está en el eje Y positivo. Entre más cerca mi ángulo esté al valor X, al eje X, quiere decir que es un valor reactivo y un valor resistivo. Y entre más cercano esté al eje Y positivo, significa que son valores reactivos. El coseno de 90 es 0 y el coseno de 0 es 1, ¿sí? Entonces eso es lo que me da a conocer este ángulo tan bajo. Quiere decir que la carga casi es puramente resistiva. Vamos a calcular el coseno de 0.14, que eso me va a dar casi 1. Coseno de 0.14, 0.99. Vamos a poner como 0.99 el factor de potencia, ¿sí? Un factor de potencia bien bajo, bien alto, perdón. Entonces vamos a colocar 0.99. Vamos a hacer la multiplicación de eso y ese va a ser el valor de la potencia, media. Sería multiplicar 15 por 2.86 por 0.99, me da 42.47. 42.47 ¿qué? Watts. 42.47 watts. Y ese sería el valor de la potencia media del inciso D. Vamos con el siguiente inciso. El inciso E me dice que calcule Z equivalente. Aquí yo no les especifico si es Z equivalente en forma rectangular, en forma fasorial o la magnitud. Entonces cualquiera de las tres que ustedes encuentren es correcto. Yo voy a calcular la que se me hace más fácil. La magnitud de Z equivalente. Y la magnitud de Z equivalente va a ser igual al voltaje RMS dividido entre la corriente IRMS como valores de magnitud. ¿Cuál es la magnitud del voltaje, que sería en este caso el voltaje de la fuente? Sería 15 dividido entre la corriente IRMS, que sería la corriente I1, la corriente que sale de la fuente que calculamos cuando hicimos el sistema de ecuaciones, y ese es de 2.86. Entonces hagamos la división de eso, sería 15 entre 2.86 y me da como respuesta 5.24
ohmios. Y eso sería el valor de Z equivalente. Como no especifique cuál, entonces ustedes podían calcular cualquiera de las tres formas, no importaba. Vamos a hacer el inciso F. El inciso F me pide que calcule el factor de potencia. El factor de potencia ya lo calculamos acá en este inciso. Entonces colocamos que el factor de potencia es igual a 0.99, ¿sí? Calculado en el inciso D. Calculado en el inciso D. Ya tenemos el valor, la respuesta del inciso F. Ahora vamos con el inciso G, que sería el último. Me dice que calcule un factor reactivo, ¿sí? El factor reactivo es igual al seno de teta. Factor reactivo va a ser igual al seno de ¿cuál teta? El ángulo con el que nosotros determinamos el factor de potencia. Y en ese caso, ese ángulo ya lo habíamos determinado, que es el valor del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente, 0.14. Vamos a ver cuánto nos da el factor reactivo. Seno de 0.14 grados. Seno de 0.14 grados me da 0.002443. Me da un factor reactivo bajo porque como la carga es casi puramente resistiva, entonces el valor reactivo va a ser bajo. Y ahí está. Entonces con eso terminaríamos los tres ejercicios que se colocaron en el examen. Cualquier duda me la pueden hacer llegar. Próximamente les estaré enviando más videos haciendo ejercicios de potencia para luego entrar a función de transferencia. Pasen buenas noches.